7 de la mañana con 13 minutos, una nueva cifra de despidos por necesidades de la empresa ha generado, por supuesto, preocupación en las autoridades. La Dirección del Trabajo reveló la desvinculación de más de 101.000 personas en el mes de diciembre. Un número que representa un incremento de un 145% respecto del mismo mes del año antepasado. Para comentar estas cifras estamos junto a Hugo Caneo, académico de la Facultad de Negocios y de Economía de la Universidad de Chile. Profesor, ¿cómo le vamos? ¿Qué tal? Días. Hola, muy buenos días. Bueno, ¿qué tan grave es la situación? Es lo que todos nos preguntamos, porque si bien aquí hay un salto importante en términos de despido por necesidades de la empresa, cuando uno revisa el esquema económico del país, efectivamente ha habido un frenazo, sin duda, a partir del 18 de octubre. Pero la pregunta es tan profundo y tan estructural como para generar un salto de estas características en materia de despido? En general, acá lo que hay que tener presente es un elemento básico en la economía que es la certidumbre o incertidumbre. ¿Ya? Lo que nosotros estamos presentes es que en este momento lo que presentamos es una gran situación de incertidumbre. O sea, primero se produjo una gran cantidad de destrucción de establecimientos comerciales. ¿Ya? Por ejemplo, incluso si uno analiza lo que era la cifra de desempleo que había entregado recientemente el INE, que incluso se produjo una pequeña caída en el desempleo, lo que si uno empieza a analizar la cifra, lo que te das cuenta es que el mayor desempleo, o sí aumentó el desempleo en las mujeres, en cambio en los hombres disminuyó el desempleo. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que uno podría empezar a asociarlo? Es asociarlo al tipo de locales que fueron destruidos, supermercados, locales comerciales, en los cuales normalmente tú ves una mayor proporción de mujeres que hombres trabajando. Entonces empieza a explicar quizás este incremento, ese aumento en la brecha que se ve. Hugo, perdón, pero uno puede hacer la relación directa de todos estos despidos con lo que ha sucedido en el país desde octubre, o también tiene que ver con un elemento de desaceleración económica del año pasado, donde estamos viendo los efectos durante los últimos meses de 2019 y comienzos de este 2020. O sea, sí, es un buen punto. Lo que sí hay que tener en consideración es que sí ya nosotros habíamos venido enfrentando un periodo de desaceleración económica que llevamos aproximadamente 6 años o más, uno podría decir. Entonces, dicho eso, si efectivamente el número de desempleo ha sido alto, ¿ya? Y las tasas han estado relativamente altas en relación a lo que teníamos con anterioridad, pero en este periodo se produjo un aumento que uno podría decir que sale del contexto de lo que venía un proceso de desaceleración o disminución en lo que había sido el crecimiento económico de Chile. Eso por una parte. Por otra parte, los incrementos de empleo a partir del 18 de octubre son superiores a los que normalmente nosotros habíamos enfrentado, que oscilaban entre el orden de 30.000, 35.000 personas, y este mes le correspondiera a aproximadamente 40.000. Exactamente. Aquí están desagregados. Sí, no, es que es exacto lo que usted está diciendo, porque aquí viene desagregado por mes desde noviembre del año antepasado, es decir, desde el año 2018 hasta diciembre del año pasado. Y efectivamente, yo haciendo una lectura rápida, hay un promedio en torno a 40.000 despidos por mes por necesidades de la empresa, exactamente. Pero claro, el salto en en noviembre ya hay un salto importante a 62.000 y en diciembre sube a más de 100.000. Ahora, uno puede hacer un correlato entre este tipo de despidos y, digamos, en esos sectores que usted menciona y la cifra nacional de desempleo. Sí, o sea, básicamente, porque uno podría decirlo, los despidos por necesidad de la empresa se hacen en el artículo 161 del Código del Trabajo, ¿ya? ¿Y qué es lo que te dice? Entre otras cosas menciona como una causal de necesidad de la empresa, por ejemplo, situaciones de disminución en la productividad o situaciones estructurales, en la estructura de la economía. Entonces, cuando tú empiezas a ver que se ha producido destrucción de locales comerciales, que adicionalmente hay una gran situación de incertidumbre. ¿Qué significa incertidumbre? Yo no sé lo que puede ocurrir en los próximos meses, en los próximos años. Especialmente piensa tener en consideración que puede haber toda una discusión constitucional. O sea, pero la pregunta es si estos 101.827 despidos se van a traducir en la próxima medición del INE en un 9% de desempleo, básicamente. O sea, ¿o es algo muy sectorial? No. O sea, acuérdate que las cifras son... que lo que pasa es que la tasa de desempleo no es una cosa tan matemática. ¿Por qué? Porque depende de la fuerza, o sea, la cantidad de personas que están dispuestas a trabajar y están buscando trabajo. Entonces, si eso llegara a disminuir, por ejemplo, o sea, las personas por alguna razón pierden la confianza en que van a encontrar trabajo y dejan de buscar trabajo, lo que se va a producir es, incluso podría producirse una disminución en la tasa de desempleo. Ese punto es interesante porque... Para que lo tengan en consideración, sí, no es tan exacto. Las cifras de desempleo que conocíamos a fines de diciembre era de 6,9%, que llamó la atención porque ya habían transcurrido algunos meses desde el inicio del estallido social. Ahí, ¿cuál interpretación se le da? ¿No? Algunos pensaron que inmediatamente iba a haber un aumento significativo en el desempleo, pero eso no ocurre. Exacto, es que hay dos también elementos a tener en consideración. Muchas personas, o sea, si tú pierdes el trabajo no significa que te vas a quedar en tu casa
sin buscar trabajo. O sea, tienes que buscar, incluso es más, si es que no tienes, vas a quizás a pasar a trabajar con alguna aplicación Uber, alguna aplicación como trabajador. Corner Shop. Exactamente, y eso te puede considerar, si tú trabajas 1 hora a la semana, se entiende que tú estás empleado, ocupado, claro. empleado. Una mirada bien Y eso, particular. exactamente, digamos. O sea, yo no sé si eso es trabajo, o sea, es trabajo, eso no lo discute, pero no sé si te reúne las condiciones para efecto de entenderlo como tal. Claro, o bien precario. Es precario. Incluso más, si tú quizás ni siquiera estés empleado esa hora, sino que simplemente estás trabajando en alguna aplicación. Yo sé que para los economistas lo que voy a preguntar es una brutalidad, pero lo voy a preguntar igual, porque el gobierno argentino lo hizo en el marco de una crisis económica muy profunda por la que está atravesando el gobierno de los Fernández. Y uno se pregunta, bueno, estamos en un estallido social, hay un escenario de incertidumbre y hay que proteger el empleo. El gobierno ha tomado algunas iniciativas como fortalecer el seguro de cesantía, en fin, permitir que se pacte una media jornada con el empleador para evitar el despido, en fin, hay una serie de medidas. Pero el gobierno argentino fue más allá y dijo, vamos a doblar la indemnización en el momento del despido y de esa manera uno genera una suerte como de incentivo para que la empresa no despida, porque la indemnización es muy alta, al menos por un periodo determinado. ¿Se puede buscar elementos de ese tipo o en realidad es intervenir en el mercado laboral? O sea, sí, es intervenirlo y el problema es que eso empieza a generar... De una manera grave, digamos. O sea, es que lo que pasa es que empieza a generar incentivos. Por ejemplo, si yo sé que eso se tiene que discutir en el Congreso, empiezo a despedir desde ya. O lo que voy a hacer es esperar ese periodo transitorio y probablemente producir toda esa cantidad de despidos o también incluso más. Yo perfectamente por cuenta, sabes que mi empresa no es viable, así que prefiero enviar un proceso de reorganización o liquidación directamente de la empresa. En cuyo caso, a pesar de eso, vas a tener que simplemente los trabajadores van a ser un acreedor más. Claro. Y diga, intervenir en el mercado laboral de esa manera, especialmente desde el punto de vista del Estado, no es la mejor medida. Lo mejor es tratar de incentivar que haya una mayor cantidad de inversión nacional o extranjera. O sea, para ser honesto, aquí no hay fórmulas mágicas. Esto en general en todos los países que tienen un grado alto de empleo es tener mucha creación de empresas. O sea, por ejemplo, lo que a mí me tendería a hacer como mucho más sentido es fomentar el emprendimiento entre los más jóvenes, especialmente entre universitarios, técnicos, es básicamente genera condiciones para que ellos vayan formando sus propias empresas, pero empresas ojalá.com, trata de fomentarla la conexión con lo que es el mercado internacional, que obviamente son mercados mucho más ricos que el mercado chileno, y con eso lo que tú puedes generar es que esas personas empiecen a generar fuentes de ingresos. Por ejemplo, mira, déjame planteártelo así. Un joven argentino que hizo estas típicas.com y que lo vendió y que no sé, haber ganado como un premio por $1 millón, $10 millones. Lo preguntaron, ¿y usted qué hace con ese dinero? Le dijo, no, pretendo invertirlo en Argentina. Entonces, por eso mismo, cuando tú lanzas ese tipo de medidas, es rápidamente una señal para un emprendedor. Oye, es caro hacer negocio en Chile. Para ir cerrando... Sí. Se han hecho una serie de proyecciones respecto a las cifras de desempleo para este 2020. ¿Son tan catastróficas como se ha mencionado? O sea, ¿tenemos cómo establecer ciertas certezas a estas alturas? Mira, yo me acuerdo que alguien me preguntó si esto se puede asimilar a un terremoto y la verdad es que esto sería un terremoto todos los días. ¿Ya? Entonces, el punto fundamental acá es volver a una situación de normalidad y normalidad como la que teníamos antes del 18 de octubre. O sea, básicamente, y aquí no estoy hablando de las demandas sociales, que es un tema distinto, sino que es básicamente orden público y con eso volver a generar condiciones de certidumbre. ¿Para qué? Para que inversionistas nacionales o extranjeros vuelvan a confiar en el país. Una académica de la London School of Economics, básicamente lo que decía era, aquí igual esto ha afectado la imagen Chile. ¿Ya? Porque básicamente, si tú quieres hacer un restaurante, tú lo vas a hacer, ¿dónde lo creo? ¿En Dinamarca o en Chile? Entonces digo, bueno, Dinamarca, ¿cuál es el país más estable? No, pero tú lo que vas a decir es cuál es más estable y cuál me... ¿Por qué? O sea, no es que lo estoy diciendo que Chile no vaya a recibir más digamos que Dinamarca ha sido más estable antes del 18 de octubre también, digamos. Y por eso es que Dinamarca es más rico que Chile. Sí. Es que es el punto. Por eso mismo que Dinamarca es más rico que Chile. Entonces, lo que nosotros necesitamos es generar esas condiciones de certidumbre para que haya más inversión y eso genera más trabajo. Bien, pues Hugo, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Que estén muy bien. Muchas Buenos gracias días. Bueno, sigue la incertidumbre también en torno a la prueba de selección universitaria. Este día jueves el Consejo de Rectores se va a reunir para evaluar las opciones disponibles para aquellos estudiantes que lamentablemente no pudieron rendir la totalidad del examen o el examen de historia. Claro, en el caso de historia son 202.000 postulantes, así que vamos a estar siguiendo durante esta jornada lo que determine el CRUCH. Daniela Valdés nos entrega la información de lo que se viene para hoy. Daniela, ¿cómo estás? Buenos días. Hola. Hola, muy buenos días. Vamos a conocer finalmente cuál va a ser el futuro, cómo retomar esta PSU. Entonces, el día de hoy, cuando también han aparecido sugerencias incluso de dónde poder tomarla para así poder llevarla, ojalá con una ideal de seguridad y también de confianza para quienes la tienen pendiente. Vamos a conversar de eso a esta hora de la mañana con Sergio Celis. Él es doctor en Educación Superior y académico de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Sergio, muy buenos días. ¿Qué nos puedes comentar? Ya conversábamos. ¿Cuál es el futuro
futuro, cuál es la fórmula ideal quizás para poder retomar esta PSU de este año. Buenos días. Buenos días, Daniela. Pero cuenta, bueno,